Había una vez con los genes. Este de aquí es el planeta en donde vivimos y este de aquí es Bangladesh. En Bangladesh hay un pueblo pequeño llamado Chittagong que está en desarrollo, dentro de un país en desarrollo. Ahí vive nuestro paciente X, al que en este caso llamaremos fulanito. Lo que podemos decir acerca de fulanito es que es un niño de 9 años que presentaba un IMC de 16.5 y también que desde su nacimiento presentaba placas amarillentas compatibles con xantoma tuberoso en diferentes partes del cuerpo. Son como estas de aquí. Y bueno, estas lesiones estaban presentes en los codos, las regiones de los glúteos, las piernas, las aurículas y conforme Juanito crecía aumentaban de tamaño y cantidad. En cuanto a la familia de fulanito, bueno, él tenía 2 hermanos mayores, uno de 13 años y uno de 18 años. Ninguno de los dos presentaba las lesiones amarillentas que Juanito. Y sus 2 abuelos, tanto el materno como el paterno, ambos sí presentaban las lesiones que presentaba Juanito, además de que uno de ellos se sometió a cirugía de revascularización coronaria a los 60 años, por lo que la historia familiar era sugestiva de dislipidemia. Y bueno, a Juanito Fulanito se le hicieron diversas pruebas para poderle dar un diagnóstico, de los cuales los exámenes del sistema cardiovascular salió todo normal, no se reveló organomegalia, también se le hicieron pruebas de glucemia, de función tiroidea, pruebas de función hepática, de creatinina sérica, análisis de orina, donde todo eso fue completamente normal. No se pudieron hacer pruebas genéticas debido a los recursos limitados del país y de las clínicas que trataban a Juanito Fulanito. Para el diagnóstico se reveló mediante una ecografía una infiltración ecogénica en el tendón de Aquiles con pérdida de la arquitectura normal del tendón, que se traduce en una filtración de grasa en la articulación donde no debería de estar, además de un perfil lipídico realizado desde los 4 años de edad y en repetidas ocasiones que reveló hipercolesterolemia persistente, donde se podía observar una dislipidemia extrema con niveles muy altos de colesterol total, colesterol de lipoproteína de baja densidad LDL, triglicéridos, apolipoproteína B, y lipoproteína A elevada, mientras que también se presentaba apolipoproteína A y HDL en niveles sumamente bajos. Los perfiles lipídicos anormales, junto con la presentación clínica, fueron indicativos de hipercolesterolemia familiar. La hipercolesterolemia familiar es una forma rara de dislipidemia genética. Para esto, se utilizó primero un tratamiento de colestiramina en polvo más atorvastatina de 10 miligramos. Sin embargo, no se vieron resultados, por lo que la familia decidió suspender el tratamiento. Volvieron 4 años después, donde le prescribieron atorvastatina de 20 miligramos más ezetimiba. De todas formas, tampoco se vieron resultados en la salud de Juanito Fulanito. ¿Cómo se origina el error innato? El 90% de las mutaciones que determinan una hipercolesterolemia familiar se encuentran en el gen LDLR, localizado en el brazo corto del cromosoma 19. En el resto de los casos, la mutación se encuentra en el gen de la apolipoproteína B, que se encuentra en el brazo corto del cromosoma 2, o en el gen PCSK9, localizado en el brazo corto del cromosoma número 1. Esta afección se hereda de forma autosómica dominante, lo que significa que la enfermedad se manifestará en aquellas personas que hayan heredado un alelo mutado de uno de sus padres, denominándose heterocigotos, o presenten ambos alelos mutados, conocidos como homocigotos. La prevalencia es de 1 caso por millón de habitantes en los homocigotos y de 1 caso por cada 500 personas en los heterocigotos. Sin embargo, en algunas poblaciones como las franco-canadienses, los africaneres en Sudáfrica y los libaneses, la incidencia de hipercolesterolemia familiar es más alta. En este paciente se concluyó que heredó ambos alelos mutados para el gen LDLR, basándose en sus antecedentes familiares y en que sus características clínicas coinciden con las reportadas en pacientes homocigotos. Sin embargo, no se pudo realizar el análisis genético. El gen LDLR codifica el receptor de lipoproteínas de baja densidad, mientras que el gen ApoB codifica la proteína a través de la cual el LDLR se une a las partículas de colesterol LDL y promueve su captación en las células. Por otro lado, el PCSK9 codifica una proteína que promueve la degradación del LDLR. Mutaciones en estos genes provocan niveles elevados de colesterol en plasma, que se acumulan en arterias, tendones, piel, córnea y párpados. Las personas con esta patología tienen entre 3 y 13 veces más riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular aterosclerótica y hasta 20 veces más riesgo de sufrir cardiopatía isquémica de inicio temprano. Por ello, se consideran pacientes de alto riesgo cardiovascular. Además del tratamiento farmacológico, deben realizar modificaciones en su dieta, como reducir la ingesta de grasas saturadas, grasas trans y colesterol. También deben incorporar ejercicio aeróbico diario, moderar el consumo de alcohol, evitar el tabaquismo y mantener un peso adecuado. Bien, ahora hablaremos sobre la hiperlipoproteinemia tipo 2 de Fredrickson. Este es un trastorno autosómico dominante que va a estar caracterizado por las elevaciones en las concentraciones plasmáticas de colesterol LDL. Principalmente se van a deber a una mutación
en el gen del receptor LDL que va a llevar por nombre RLDL. En estas, el receptor de LDL no se va a transportar adecuadamente desde el retículo endoplasmático hacia el aparato de Golgi para su posterior expresión en la superficie celular. La familia de genes LDLR va a consistir en proteínas de la superficie celular que van a estar involucradas en la endocitosis mediada por receptores de ligandos específicos. La LDL normalmente se une a la membrana celular y esta va a ser llevada al interior de la célula, terminando en los lisosomas, en donde la proteína se va a degradar y el colesterol va a quedar disponible para la represión de la enzima HMG-CoA reductasa, la cual es importante en el paso limitante de la velocidad en la síntesis de colesterol. Es por eso que los inhibidores de la HMG-CoA, que es una enzima clave en la síntesis del colesterol, van a ser los fármacos de elección en tratamiento de la hipercolesterolemia. Se va a recomendar la modificación en la dieta y el estilo de vida, que en algunos casos puede resultar muy eficaz para el sujeto, y esto se va a apoyar en el hecho de que la expresión fenotípica de algunas de las mutaciones de LDLR no se encuentra expresada en poblaciones que llevan un estilo de vida tradicional y saludable, pero sí en aquellos sujetos que viven en sociedades con un estilo de vida más occidentalizados. Bueno, yo les voy a hablar acerca de qué es lo que ocurre en las células de un paciente enfermo y en las células de un paciente sano. Bueno, primero que nada, el receptor LDL, que es el que está aquí, es una proteína que se expresa en la superficie externa de la célula y actúa como receptor de la proteína B, que son los puntitos que vemos aquí. Estas son las partículas de LDL. Bueno, una vez que las partículas de LDL son reconocidas por la proteína B en el receptor de LDL, se van a unir a la membrana y luego se va a cerrar por invaginación. Esto va a hacer que se fusionen y se forme una vesícula intracelular recubierta de clatrina. Esto va a llevar el LDL al interior de la célula y posteriormente a su destino intracelular. Bueno, en un paciente enfermo lo que pasa es que tenemos muy pocos o nulos receptores de LDL. Esto porque el aparato de Golgi no los sintetiza de manera correcta. Por lo tanto, no vamos a tener todo el proceso que se lleva a cabo para la degradación y metabolismo del colesterol LDL. Por lo tanto, vamos a tener altas concentraciones de LDL en sangre. Y esto lo podemos ver en este dibujo donde vemos tachados los pasos que no se llevan a cabo porque tenemos estos problemas genéticos, que son que, por ejemplo, no hay receptores, entonces el colesterol no puede entrar de manera correcta a la célula y el aparato de Golgi no los sintetiza de manera correcta y por lo tanto no se presentan. También tenemos un problema en el reciclaje de estos receptores. ¿Y cómo podemos contrarrestar esto? Por medio de una terapia génica dirigida al gen PCSK9, el cual regula la degradación de los receptores de LDL, por lo que disminuye la captación de este para su metabolización. Si desactivamos el gen por medio de la terapia, tendremos más receptores de LDL funcionales disponibles, permitiendo una mayor captación de la lipoproteína y por ello reduciendo los niveles de colesterol en sangre. Esta terapia podría aplicarse en pacientes con mutaciones genéticas donde el gen PCSK9 se sobreexprese o la pérdida de función en el gen que codifica el receptor de LDL, o también en enfermedades hepáticas que actualmente solo pueden ser tratadas mediante un trasplante. Para llevar a cabo la terapia se utiliza un editor de bases de adenina, previamente diseñado con un RNA guía para dirigirse a una zona específica y así convertir una adenina en guanina, cambiando el cómo se expresará el ADN. Este editor de bases se empaqueta en nanopartículas lipídicas que se inyectan por vía intravenosa al paciente para facilitar su llegada al hígado, lugar donde se expresa este gen. Esta dosis se diseña específicamente para dirigirse al gen PCSK9. Al llegar, se libera el editor de bases, cambiando solo una adenina original. Esto sin generar cortes a la doble hélice del ADN, desactivando al gen, y con ello incrementando la acumulación de receptores del colesterol LDL. La gran ventaja es que son efectos que se logran con una sola aplicación de la terapia, mejorando la calidad de vida del paciente en el que otros tratamientos no hicieron efecto y sin necesidad de utilizar vectores virales para el tratamiento de estas enfermedades. Aunque los resultados se ven prometedores, se pueden presentar otros efectos como el aumento de transaminasas, lo que indica una posible alteración de la función hepática. También existe riesgo de ediciones no deseadas en otras partes del genoma, y, al ser una terapia nueva, pueden existir efectos aún no conocidos, por lo que son necesarias más pruebas.